¿Quién sí hizo sus preguntas? ¿O no se atrevieron a echarse un clavado en eso? ¿Nadie las hizo o nadie se atrevió a decir que las hizo? ¿Qué pasó? No vamos a comentar qué fue lo que encontraron, nada más saber si lo hicieron. Si no lo hicieron, bien, acá estoy viendo algunas manitas. Si no lo hicieron, les recomiendo mucho que lo hagan, porque van a entender muchas cosas, ¿sí? A partir tan solo de esas dos preguntas. Entonces, dense la oportunidad, ahí voy viendo. Ok, dense la oportunidad para que puedan ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que nos decimos que nos mueve a actuar? Y hoy vamos a seguir hablando mucho en torno a eso. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, como ya lo estuvieron viendo ahí en los correos que les hicimos llegar, de un tema que seguramente a todos los que están aquí les significa, ¿no? De alguna u otra manera, y que sé que lo han vivido en algún momento de su vida, si no es que de una forma muy activa, este tema de la espiritualidad. Y vamos a hablar de cuándo la espiritualidad se puede convertir en un obstáculo para crecer, ¿no? Que de entrada, pues tal vez nos puede sonar como un poco extraña la afirmación, pero así es. Y vamos a ver en estas causas, ¿no? Que hemos estado abordando, causas que impiden el cambio, ¿qué papel puede ocupar la espiritualidad en este sentido? Entonces, cuando hablo de que la espiritualidad se convierte en un obstáculo para crecer, me estoy refiriendo a cuando mi vivencia de la espiritualidad se convierte en una espiritualidad discapacitante. Y podemos decir, pues, ¿qué es esto, no? De una espiritualidad discapacitante. Y para contextualizar, voy a retomar justo la definición de discapacidad para que podamos ubicar, ¿no? Todos conocemos o hemos conocido, o tal vez tengamos a alguien cercano con lo que llamamos una discapacidad. Entonces sabemos lo que esto puede implicar, ¿no? En cuanto a la dificultad para realizar ciertas acciones, en cuanto a incluso la inmovilidad que esto puede generar, ¿no? Y vamos a ver entonces cuándo nuestra espiritualidad se puede volver de esta manera. La definición textual, ¿no? que nos da el diccionario es la falta o limitación de alguna facultad, en el caso de la discapacidad físico-mental, que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Entonces, cuando hablamos de que la espiritualidad se puede volver discapacitante, nos referimos justo a esta experiencia que ya supone una imposibilidad o que está dificultando el desarrollo de la persona. ¿Y cómo es que esto puede pasar, no? Si se supone que la espiritualidad es algo bueno, es algo bondadoso, es algo que aporta valor a mi vida. Y me voy a detener en 3 rasgos que nos hacen situarnos en esta vivencia de una espiritualidad discapacitante. Esto ocurre cuando la espiritualidad adquiere rasgos sufrientes, cuando adquiere rasgos dependientes
y cuando adquiere rasgos mágicos. ¿Sí? Y vamos a ver cada uno de ellos. De entrada, ¿qué podemos decir? Estos rasgos no corresponden a una espiritualidad auténtica en el sentido de una espiritualidad que le abone al desarrollo, ¿sí? Y a la realización personal. Entonces vamos a ir viendo detrás de cada uno de estos rasgos que podemos conocer, que podemos descubrir. Y voy a empezar con lo que caracterizaría una espiritualidad sufriente. Cuando estoy parado en una espiritualidad sufriente o en una vivencia sufriente, ¿no? Producto de estas creencias, de esta vivencia espiritual, creo que las vivencias de caos, de insatisfacción y de sufrimiento son voluntad de Dios, ¿no? Que Él es el que me las envía. Y usamos expresiones como, pues Dios así lo quiere, es mi cruz, Él sabe por qué hace las cosas, ¿no? ¿Lecheca han usado alguna de estas frases o las han escuchado, ¿no? Como atribuyéndole a Él esta realidad. Esto es falso y además es doloso, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué. Esta creencia genera inmovilidad, ¿sí? Genera estancamiento y genera una falta de responsabilidad. Además, el estar parados en una espiritualidad con estas características manifiesta algo bien importante, un desconocimiento de la psicología personal y de su funcionamiento, es decir, un desconocimiento de cuál es la participación que tenemos en la generación de las situaciones que vivimos y cuáles son sus causas reales. Si vemos de fondo hay una base de ignorancia muy fuerte cuando estamos parados aquí, de ignorancia de los procesos humanos, ¿sí? Esta espiritualidad sufriente se caracteriza también por relatos e interpretaciones victimistas. Yo me paro en un rol y en una postura de víctima frente a lo que acontece. ¿Por qué? Porque atribuyo a otros y atribuyo a las circunstancias la causa de los conflictos. De hecho, en este relato, los otros son los responsables, ¿sí? Las circunstancias son los responsables y no asumo la participación que yo tengo en esa realidad. ¿Qué otras características podemos encontrar en esta espiritualidad sufriente? Se confunde la fe con una sensación de inmerecimiento. Ojo, se confunde la fe o el creer en Dios con una sensación de no merecer. Y entonces, como no merezco, pues esto es lo que tengo. Esto es lo que me pasa. Esto es lo que me acontece. Es que a mí las cosas no se me dan. Es que yo tengo mala suerte. Es que a mí me va mal. Y creo que asumir así esa postura y esa realidad es un acto de fe. Es un acto de aceptación. Y eso es un error, ¿sí? En esta espiritualidad sufriente se evade la capacidad y la responsabilidad de autodeterminarme. Es decir, evado ese derecho y esa responsabilidad, ese deber, ¿sí? Por lo tanto, manifiesta un temor profundo a la vida, un temor profundo al crecimiento, así como una desconfianza fuerte en mí mismo, ¿sí? Es decir, doy por hecho que no tengo los recursos para salir adelante y hacerle frente a los desafíos que la vida me está presentando. Ahora, aquí hay que diferenciar y es importante las experiencias objetivas de sufrimiento. Por supuesto que en la vida yo me puedo encontrar en situaciones evidentes y objetivas de sufrimiento, pero ¿cuál es la diferencia?
que generalmente cuando una persona está en una experiencia real y objetiva de sufrimiento, no asume una posición de víctima. Y por el contrario, ese dolor y ese sufrimiento se convierte en una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. La actitud de la persona revela si ese acontecimiento en sí mismo es una posibilidad para dar saltos de madurez o es algo en lo que se está evadiendo una responsabilidad. ¿Sí? Y retomando la pregunta que les proponía la semana anterior, frecuentemente al actuar como lo hacemos en estas situaciones repetitivas de las que hablábamos, ¿sí? La semana pasada, frecuentemente voy buscando mantenerme en rol de víctima a veces, por las ganancias que esto me supone. Porque haciendo lo mismo, evito que la situación cambie. En mi discurso me digo que quiero un cambio, pero puede ser que de fondo no lo quiero porque lo temo. ¿Cómo es la manera de garantizar que nada se mueva? Haciendo lo mismo. Entonces, a esto me refiero cuando esta postura habla de un profundo desconocimiento o una evasión de la participación real que yo tengo en lo que me acontece, ¿sí? Y en las situaciones en las cuales yo me encuentro cotidianamente. ¿Cuáles rasgos podemos destacar de una espiritualidad dependiente? Esto se caracteriza básicamente por una postura infantil, ¿sí? También se evade la responsabilidad y el movimiento hacia la madurez. Me asumo incapaz de intervenir en mi propia vida y espero que Dios sea quien solucione mis conflictos. ¿Sí? ¿Cuál será la respuesta frente a alguna situación que me genera malestar? Pues pedirle ayuda nada más, ¿no? Es como la lógica en esta espiritualidad dependiente. Yo le pido a Dios porque Él es el que puede hacerlo y es el que tiene las soluciones. Y nuevamente confundimos fe con falta de iniciativa y con sumisión. Es decir, la fe es no hacer nada porque Dios lo va a solucionar. Y así creo que le estoy ofreciendo respeto y veneración. ¿Sí? Cuando todo lo dejo en manos de Él, ¿no? Y a veces hasta usamos mucho esa frase. Tú déjalo en manos de Dios, Él sabrá lo que hace, ¿no? Él lo va a arreglar, Él sabe por qué hace las cosas. Tú déjalo, ¿sí? Tú ponlo en sus manos y todo se va a arreglar. Y podemos usar frases como Dios me da, Dios me quita, Dios decide, ¿sí? Frente a esto, ¿dónde está la libertad entonces? ¿Cómo entiendes tú lo que es la libertad? ¿Cómo entiendes esta capacidad que llamamos libertad para determinarte y construirte? Esas serían algunas reflexiones que conviene hacernos si estamos parados en esta espiritualidad dependiente. En ese tipo de vivencia de la espiritualidad, renuncio al deber nuevamente y al derecho de construirme a mí misma. No desarrollo, por lo tanto, mi potencial, ¿sí? Y mis dones y talentos quedan resguardados. Si nos damos cuenta, esto tiene una implicación, ¿no? Muy fuerte desde una postura de fe, cuando sabemos que la propia vocación y la propia misión está vinculada al desarrollo de los dones y talentos. Desde una espiritualidad dependiente, esto no acontece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en la inmovilidad y entonces no desarrollo este potencial que se me ha dado con una finalidad. Espero que lo que deseo y lo que necesito llegue sin hacer algo al respecto, ¿no? Como si las cosas acontecieran solas. Desde esta experiencia no se puede ser adulto, adulta y alcanzar una madurez satisfactoria.
¿sí? Porque decíamos al inicio, es una postura infantil. Entonces, esto no es compatible con la maduración. ¿A qué me lleva permanecer en una espiritualidad dependiente? A permanecer en situaciones de sometimiento, de irrespeto, de falta de superación e incluso de abuso. Porque acojo la realidad sin la mínima postura crítica. ¿Sí? Y recordemos, aquí conviene recordar lo que dice el apóstol Pablo. Vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos, sino de hijos. Nada más contrario a la experiencia cristiana que la renuncia a la vivencia de la libertad. Repito, nada más contrario a la experiencia cristiana o, para quien está en un contexto eclesial y pastoral, a la experiencia de seguimiento, que renunciar a la propia autonomía y a la propia libertad. Porque el espíritu de hijos, de este que habla San Pablo, está vinculado a la libertad, no al temor, no al sometimiento. ¿Sí? Entonces, aquí esto nos invita fuertemente a una autorrevisión, ¿sí? De la vivencia que yo estoy teniendo de mi espiritualidad. Y por último, en cuanto a la espiritualidad mágica, ¿qué podemos destacar aquí? Cuando yo estoy parado en una espiritualidad mágica, vivo en un mundo donde la transformación de la realidad le corresponde solo a Dios. Todo es causado por Él y nuevamente las soluciones dependen de Él. Entonces, pues no hay mucho que hacer, ¿no? No me siento partícipe, no me involucro, no me comprometo, porque desde esta percepción mágica estamos como seres humanos a merced de su voluntad, que además parece una voluntad muy caprichosa y que además no entendemos frecuentemente, ¿no? En esta posición, Dios es un misterio total. O sea, es un ser ahí caprichoso que no sabes cómo va a proceder, qué hace, por qué hace lo que hace. La vida se convierte en un misterio y yo resulto un enigma también para mí mismo. O sea, es como si no puedo comprender nada, todo está fuera de mi alcance, no entiendo, no conozco, no es accesible. Esto lo único que denota es una actitud de ignorancia, no de fe. Esto no es una postura religiosa liberadora. Esto es una actitud de tremenda ignorancia. ¿Sí? Y entonces no comprendo que mi desarrollo y mi madurez son procesos y que requiero tomar acción para alcanzarlos. ¿Sí? ¿Qué me mantiene en esta postura estática, inmóvil? Que hago interpretaciones totalmente subjetivas e irreales de lo que acontece. Y estas interpretaciones ignoran las causas, las consecuencias, así como la responsabilidad de las acciones y las decisiones. ¿Sí? Evado el profundizar, evado el conocer, evado el indagar, porque no quiero comprometerme con la realidad y lo justifico con una lectura religiosa, ¿sí? Con una aparente postura de fe. Esta postura me mantiene en una actitud de espera prolongada para que los cambios acontezcan. Me mantiene en la postergación, me mantiene repitiendo círculos viciosos, porque las soluciones no están en mis manos, ¿no? Yo no intervengo para transformar la realidad desde este pensamiento mágico. Esto denota una conciencia sumamente nublada. ¿Sí? ¿Por qué hablo de una conciencia nublada? Porque no asumo el ejercicio y la posibilidad de conocerme.
no analizo a profundidad la realidad, ¿sí? No busco soluciones de fondo a las situaciones y por tanto no asumo mi participación en la calidad de las experiencias y relaciones que tengo. Porque todo está fuera, ¿no? Y además está fuera de mi alcance. Esto me hace caer en autojustificaciones y en justificaciones de las circunstancias esperando que en algún momento se solucionen por sí solas. Nos damos cuenta porque es una espiritualidad muy discapacitante y no es compatible con el crecimiento, con el desarrollo, con el avance. Incluso no es compatible con la construcción humana. ¿Sí? No es compatible con una comprensión de la persona que apunte al crecimiento, que apunte a la maduración. ¿Qué es lo que tienen como coincidencias importantes estas tres posturas? En primer lugar, que son erróneas. Y por erróneas son limitantes. Limitan e inhiben el crecimiento, el desarrollo y la madurez. Además, para quien las vive, manifiestan la necesidad de un trabajo profundo de autoconocimiento y de transformación personal. Estas posturas, más que explicar quién es Dios y cómo actúa, habla de ti y habla de un profundo desconocimiento, ¿sí? De una necesidad de ir a fondo para conocerte y emprender procesos de transformación. Denotan, por supuesto, una actitud muy evasiva ante nosotros mismos y ante la realidad. Manifiestan una imagen deformada, empobrecida y limitante de ti mismo y de Dios. ¿Sí? Sumamente rebajada, sumamente pobre, pero que además tiene sus ganancias, como mencionaba anteriormente, ¿sí? Esto nos da ganancias secundarias, ¿sí? Una de las más grandes es que puedo validar una postura de inmovilidad y de víctima donde pueda seguir responsabilizando a los otros de lo que me acontece. Y ofrecen dificultad para asumir la vida con gozo, para asumirla con libertad y con responsabilidad. ¿Sí? Contrario a lo que frecuentemente podemos escuchar, el asumir la responsabilidad está fuertemente ligado a la capacidad de gozo y de libertad frente a nuestra vida. Si yo evado la responsabilidad, me distancio de la posibilidad de acceder con mayor gozo y libertad a mi vida. Perdón, si evado la responsabilidad, ¿sí? Y finalmente demandan aprender a tomar acción, es decir, ¿qué me están diciendo si yo me ubico parado de alguna manera en estos rasgos de una espiritualidad discapacitante? ¿Qué me dicen de mí? Que necesito tomar acción, que necesito asumir una mayor responsabilidad de mi vida, de mí misma, de mí misma, de mis acciones y de los resultados que tengo. No hablan de que soy el hombre y la mujer más religiosa y más espiritual, no. Hablan de que necesito movilizarme, porque desde aquí no voy a explotar mis capacidades, mis potencialidades, no voy a conocer realmente quién soy y de lo que soy capaz, y mucho menos voy a poder realizar mi misión personal. ¿Cuál sería una de las grandes conclusiones en relación a esto? Una espiritualidad auténtica no sustituye la autorresponsabilidad. Repito, una espiritualidad auténtica no sustituye la autorresponsabilidad, porque esta es tarea humana.
no es un asunto de Dios, es un asunto mío. Y si yo no lo asumo de esa manera, estoy evadiendo una de mis primeras responsabilidades, ¿sí? ¿Cómo te lo digo de otra manera? Tu fe y tu espiritualidad no anulan, ojo, no anulan la necesidad de que tú emprendas los procesos necesarios para conocerte, para resolver tus conflictos internos, para encontrar las maneras de gestionar tus baches emocionales, para que puedas superar tus creencias limitantes y esas referencias de las que hablábamos la semana anterior, ¿no? Que no son favorables, que no te ayudan. No evade el que asumas la resolución de los temas de tu historia personal, que pueden estar todavía ahí pendientes, causando estragos. No te evade de que transformes estos patrones de comportamiento repetitivos y de autosabotaje que continuamente experimentas. Tampoco te evade de que trabajes en superar la susceptibilidad al rechazo, al abandono, a la falta de afecto, ¿sí? A la búsqueda de aprobación. Esto es tu tarea y tu responsabilidad. Y nos podemos preguntar, bueno, a ver, y entonces, y que es muy válido, pues ¿dónde está Dios, no? ¿Dónde está la acción de la gracia? ¿Dónde está el Espíritu en todo esto? ¿No? Y que sería una pregunta muy justa. ¿Qué hace entonces la gracia? ¿Qué hace el Espíritu? Potencializa los procesos que tú emprendes. Potencializa las iniciativas que tú asumes para llevarlas a sus más altas alcances y resultados. Pero nunca te va a evitar la decisión de asumirlos. ¿Sí? ¿Dónde está Dios cuando hablamos de este tema de asumir la responsabilidad? En primer lugar, está en que te dotó con todas las capacidades y con todos los recursos para que tomes tu vida en tus manos y la construyas y la orientes, ¿sí? Para que asumas la posibilidad de ejercitar, cultivar y fortalecer tu libertad. Todo lo que está a nuestro alrededor está permeado de la sabiduría de Dios. Está permeado de la guía de Dios. ¿Sí? Todo eso está a nuestro alcance, siempre. Pero tengo que elegirlo. No actúa solo. ¿Sí? Se me abren posibilidades, se me presentan oportunidades, se me proporciona información, pero nadie me va a evadir el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones y de tomar acción. ¿Queda claro esto? Yo sé que escucharlo así puede generar ruido, ¿no? Porque hemos sido como muy educados en esta lectura de que casi somos como impotentes frente a Dios, ¿no? Frente a la vida. Y que pues las cosas pasan así y que a veces yo no tengo como mucha participación, pero sabes que sí la tienes. Sí tienes participación en lo que te acontece y en los resultados que hay con eso. ¿Sí? Entonces, en base aquí, quiero preguntarte, yo sé que todos los que están aquí, si no, no hubieran recibido esta invitación, han vivido o viven su fe de manera activa.
y de una u otra forma han cultivado su espiritualidad. Te pregunto, con los años que tienes haciendo eso, ¿no es cierto que todavía experimentas huecos y conflictos internos que no acabas por resolver? ¿Sí o no? Lo sé. ¿Y sabes por qué? Porque yo estuve ahí. Porque yo pasé más de 20 años de mi vida después del encuentro con Dios más importante, más profundo, más fuerte, que marcó un antes y un después en mi historia. 20 años lidiando con conflictos internos, lidiando con altibajos emocionales, lidiando con vacíos que no sabía, ¿no?, cómo resolver y llenar, y que siempre esperaba que se llenaran de fuera, responsabilizando a Dios, ¿no?, de las cosas que acontecían, de por qué eran de cierta manera o por qué no eran de cierta manera, responsabilizándolo de mi incapacidad de moverme, de tomar acción, de tomar decisiones, ¿sí?, de hacerme responsable, lidiando por muchos años con una susceptibilidad muy fuerte al rechazo, al abandono, a la falta de afecto, ¿no?, a la búsqueda de aprobación y validación, sintiéndome muy jaloneada por cubrir y responder a demandas y expectativas de los otros, y sentir que nunca era suficiente, que siempre debía ser más, que siempre debía dar más y que yo siempre tenía que ser más. Y como les compartí la semana anterior, con sentimientos constantes de culpa. Por eso es que conozco también a esta famosa culpa, porque ha sido una compañera en mi vida por muchos años, ¿no? La conozco muy desde dentro. Durante todos estos años me pasaba algo en relación a Dios, el que ahora lo puedo decir, y es que me vivía muy decepcionada, porque era una mujer, y soy una mujer creyente, ¿no? Quien me conoce, además, estudié teología, pero había una profunda decepción. ¿Por qué? Porque pedía y pedía y pedía cosas que no pasaban. Y pedía que cosas cambiaran y no cambiaran, no cambiaban. Pedía que ciertas personas llegaran y no llegaban. Y entonces eso me generaba mucha insatisfacción, pero además, y hoy lo puedo reconocer, mucha molestia. Claro que la culpa, ¿no?, también ahí se mezclaba. Cuando te refieres a Dios, como hablar de molestia, parece que es algo que no debes de sentir y que no está permitido. Pero el hecho de que lo que yo esperaba, ¿no?, mis expectativas y mis deseos no se cumplieran, me generaba mucha molestia y me hace sentir muy defraudada. Incluso hubo momentos en los que yo me sentía muy engañada por él, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me decía en mi discurso victimista, es que yo doy tanto, y es que yo hago tanto, y es que yo he entregado tanto, y entonces no recibo, y entonces no obtengo, y entonces mis resultados, y entonces es tal y tal y tal historia, ¿no? ¿Te has sentido así? ¿En algún momento has sentido algo semejante? ¿Cuándo cambió esto para mí? Porque ahora vengo y te hablo todo esto en relación a una espiritualidad en la que yo estuve, ¿no?, por muchos años. Todo esto cambió cuando comprendí que no se trataba de Dios, que se trataba de mí, y que el meollo estaba en que necesitaba conocerme a profundidad y meterme un clavado muy hondo en mí. Que necesitaba entrar ahí a donde había evadido entrar, donde me daba mucho miedo entrar,
y donde no había sabido cómo hacerlo. Y sobre todo, cuando me di cuenta que necesitaba hacerme cargo de mis procesos y no seguirlos depositando en él o no seguirlos depositando en otras personas. Que yo necesitaba aprender a construir relaciones satisfactorias. Que yo necesitaba aprender a no seguirme lamentando de las historias que me pasaban y de las historias que atraía, porque hacía mucho o dejaba de hacer mucho para que eso pasara. Cuando aprendí que necesitaba trabajar mucho en mí, que necesitaba transformarme y que necesitaba hacer lo necesario para obtener lo que quería en términos de transformar ciertas realidades y ciertas situaciones. Y no esperar a que llegara del cielo, sino que yo debía trabajarlo en mi tierra. Asumir mi humanidad, asumir mi condición terrena y trabajarlo. Y comprender que se me había dotado de los recursos y de las capacidades necesarias para hacerlo. Y hubo un punto de quiebre en esta historia, que fue toparme con mi insatisfacción, permitirme sentirla, llorarla muchas veces y darme cuenta que necesitaba conocimientos nuevos, que necesitaba aprender cosas nuevas porque las que sabía ya no me daban, ¿sí? No me sacaban de ahí, que yo necesitaba herramientas nuevas. Y te cuento que cuando me abría esta posibilidad, llegaron. ¿Qué es lo que suele ocurrir? ¿Sí? Cuando te abres a reconocer que necesitas dar pasos nuevos, generalmente la información llega. No es coincidencia que hoy estés aquí, escuchando esto. Y entonces el proceso se detonó. Y el proceso arrancó. Y es el proceso que hoy me permite estar aquí contigo compartiéndote esto. ¿Cuál fue entonces el punto que generó la transformación? Que decidí tomar acción y no seguir esperando a que las cosas se dieran solas. Que decidí abrirles las puertas al cambio. Con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con muchas dudas, pero lo hice. Y hubo un proceso en particular al que yo me resistí mucho porque era, digamos, como poco convencional, ¿no? En mis esquemas religiosos y formativos, pero que me permitió contactar como nunca con mi humanidad y darme cuenta que todo esto de lo que hablamos la semana anterior, que todas estas situaciones que nos generan tanta insatisfacción, tanto sufrimiento y tanto malestar, tienen su principal causa en ti, en nuestro mundo interno, en el desconocimiento de este mundo interno y en la manera en la que lo gestionamos. Y cuando hablo de mundo interno me refiero a todos estos patrones, creencias, restricciones, referencias que hemos aprendido y que están ahí ofreciendo constantemente trabas para avanzar y para estar en situaciones más satisfactorias. Pero lo que te puedo decir es cuando, como dice Pablo, ¿no? Con temor y temblor decidí dar el paso y valió totalmente la pena. Y entonces hoy puedo estar viviendo resultados de bienestar, de una paz que no conocía, ¿no? De una capacidad de lidiar con mis baches emocionales, por supuesto de mayor salud y sobre todo un gran fruto desde mi historia para mí de libertad emocional. Te cuento rápidamente, yo desde niña tenía una sensibilidad muy particular y muy desbordada, es decir,
me impactaba muy fuertemente ante lo que acontecía alrededor, al grado de que presentaba convulsiones. Ante un impacto emocional, convulsionaba. Esto obviamente detonaba mucha más crisis, porque quien ha vivido esta experiencia sabe que una convulsión es como una pequeña explosión del sistema nervioso, y entonces todos tus cables quedan activados y te haces más sensible y más susceptible al impacto, ¿no? Toda esta situación generó en mí una serie de cuestiones emocionales y afectivas con las que tuve que lidiar a lo largo de mi vida. Pero siempre estaba esta constante de aprender, ¿no? A cómo me relaciono con todo este mundo interno, ¿no? Una niña que no tenía la menor idea. Y en casa tampoco es que había mucho conocimiento sobre cuestiones de acompañamiento, terapias, no, eso no existía en mi mundo familiar, ¿no? Era totalmente ajeno a mis padres. Toda la vida puedo decir que de alguna u otra manera fue emprender una búsqueda para encontrar mis propios recursos. Y en esta búsqueda caí en cuenta de algo, y es la necesidad de ser acompañada. Por eso es que me dedico a esto, porque yo viví lo que es no ser acompañada, ¿no? Y en la crisis más fuerte en mi vida, que se prolongó por un año, ¿no? Con periodos de enfermedad, de distintas enfermedades, una depresión muy profunda, fue donde toqué con más fuerza esta carencia. Pero esa carencia, bendita carencia, me permitió encontrar recursos que a la fecha me acompañan y detonar un proceso, ¿no? Que me llevó a transitar por muchas experiencias formativas que me dieron recursos para gestionar todo esto, ¿no? Y que ahora, por eso te comparto, el poder decir, ¿sabes qué? Sí puedes conocer la raíz de lo que te pasa. Sí puedes saber dónde están esos nudos. Sí puedes relacionarte de manera distinta con tus baches emocionales. Y no utilices la fe como una evasión para eso. No deposites en manos de Dios lo que tú puedes resolver y que además es tu tarea. ¿Sí? Porque en la medida que lo prolongues, se prolongará el malestar, la insatisfacción y las experiencias de sufrimiento. A partir de esto que te comparto, te pregunto, ¿tú sientes necesidad de algo así? ¿Te gustaría encontrar alternativas nuevas? ¿Generar cambios nuevos? Díganme ahí con el chat o con su manita o con su cabeza para verles. Hay cosas que sientes la necesidad de resolver, o sea, que ya no dan para más. Generalmente cuando llegamos a ese punto, ¿no? Ya de insatisfacción, es lo que nos da la posibilidad de movernos. Si todavía no sientes la necesidad de moverte, es que puedes con más insatisfacción y con más sufrimiento. Aunque yo me diga que no, ¿eh? Pero si todavía no llego al punto de querer moverme, puedo con más. Hasta que yo tope con mi límite de insatisfacción, eso será un motor que me movilice. Entonces, cuando hablamos de una causa poderosa de inmovilidad en la espiritualidad, de fondo lo que te quiero decir es, asume responsabilidad. Necesitas asumir mayor responsabilidad, sentirte más protagonista de tu proceso de vida y tomar acción. Sentirte con el derecho y con la libertad de tomar acción. Pero además reconocer que en eso se te juega la vida. En eso se te juega
la manera en la que transites por esto que llamamos vida en nuestra condición humana. Y esa es con la reflexión que te quiero dejar el día de hoy, ¿sí? Para todos estos, gracias Juana por compartir. Para todos los que dicen sí, ¿no? Sí siento esta necesidad de moverme, de generar cambios, de encontrar mayores alternativas. La próxima semana te voy a hacer una propuesta que da respuesta a eso. Si tú estás decidido a emprender cambios y no sabes cómo por dónde empezar, he preparado una propuesta donde yo quiero compartirte las herramientas que yo he probado que ofrecen esta posibilidad. Y la he integrado en una propuesta muy linda, muy valiosa, en la que me he invertido mucho y que te voy a compartir la próxima semana y te voy a platicar a fondo de qué se trata, ¿sí? Básicamente es una propuesta para que le abras las puertas de una manera muy efectiva a tu transformación en las diferentes áreas de tu vida, pero sobre todo para que emprendas un proceso profundo de autoconocimiento, ¿sí? Para que vayas adentro y te entiendas mejor. ¿Por qué? Algo que yo me he dado cuenta y que pude constatar en todos estos años es que el malestar, el sufrimiento y la insatisfacción es proporcional al desconocimiento que tengo de mí misma, de mí mismo. ¿Sí? Otra forma de decirlo es la falta de claridad que yo tengo de mí mismo y de lo que me acontece es proporcional a sufrimiento, a insatisfacción, a falta de libertad y a malestar. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo dé pasos firmes de autoconocimiento, eso repercutirá en debilitar lo otro. Por eso la importancia. No tienes que vivirte como una extraña o un extraño ante ti mismo, como si fuera un misterio ahí indescifrable, ¿no? De estas fuerzas que me llegan y no sé, no, puedes conocerte. De hecho, el Catecismo de la Iglesia lo menciona como la primera gran capacidad que se nos otorga como seres humanos. Somos capaces de conocernos. Si yo no lo creo, eso es una postura victimista y de evasión. Puedes conocerte y conocerte profundamente. Y eso te da la posibilidad de ser más dueño de ti. Y siendo más dueño de ti, puedes ser más capaz de tomar acción y de emprender el fortalecimiento de tu libertad. Está en cadena. Entonces, la última invitación que quiero dejarte el día de hoy es, cree, puedes conocerte. Esos conflictos con los que has lidiado por años tienen una causa y tienen una solución. La pregunta es, si la quieres conocer, si quieres asumir el desafío y si estás decidido a tomar acción. Este es tu derecho y es tu responsabilidad. Entonces, los dejo con esto. Los invito a que reflexionen durante la semana sobre esto y que no falten la próxima sesión para poderles platicar a detalle esta propuesta que les tengo. Vamos a platicar un poco sobre una tercera causa que también nos retiene para generar cambios y les platicaré a detalle esta invitación que tengo para ustedes. ¿Les late? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Quiero pedirles, por favor, porque hemos tenido ahí una situación en relación a los correos, que revisen durante la semana su bandeja de spam, ¿sí? Porque algunos correos han llegado en la bandeja de entrada y otros en el spam,
Estamos trabajando en eso, pero algunas personas lo siguen recibiendo por ahí. Revísenla, por favor, continuamente. A todos se les están enviando los correos y los links, pero ha habido esta situación. El día de mañana, revisa, por favor, tu bandeja y tu spam, porque vas a recibir la grabación del día de hoy. Por si necesitas retomarla, por si la quieres compartir, por si crees que este mensaje debe de llegar a alguien más para que tengas la posibilidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Pues terminamos por el día de hoy. La grabación dura activa 14 días, si mal no recuerdo. ¿Sí? Para que sepan que la anterior todavía está por ahí en la nube, pero para que no vayan a entrar y ya no la encontraran. ¿De acuerdo? Muy bien, y cualquier cosa, cualquier inconveniente con las grabaciones, pues ahí tienen el correo al que pueden dirigirse para escribir y hacérnoslo saber. Me dio mucho gusto verles, ver nombres y caras conocidas, y a los que no tengo el gusto de conocerles también. No es coincidencia que estemos aquí, no es coincidencia que estemos recibiendo este mensaje, y ojalá que lo tomes como algo que es para ti.